mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría. Cambios de nombre. A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar el nombre de algunas cosas. Mi posición es esta. El poeta no cumple su palabra, sino cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose sol? Pido que se le llame Misifus, el de las botas de 40 leguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo sujeto que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre. Que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Damos la bienvenida a nuestro poeta, escritor y profesor invitado de hoy, Niall Vince. Buenos días, Niall, ¿cómo estás? Buenos días, Sharon. Es un gusto para nosotros tenerte en Poetas en Vela. Te agradecemos mucho este espacio que nos regalas para hablar un poco de poesía, un poco de Nicanor, un poco de tu escritura. Pues es un placer estar aquí con vosotros. Ahí, después de... Nos conocimos hace dos años en un encuentro maravilloso, ¿no? en Bogotá. Ha sido un placer enorme para mí. Bueno, a todos los seguidores de Poetas en Vela, recordamos que este es un espacio para leer en voz alta y con Niall damos inicio a una sección que llamaremos Poetas entre Amigos. Vamos a entrevistar, vamos a conversar con algunos amigos de la poesía. Bueno, les presento a Niall para iniciar. Niall Vince nació en Londres, es de padres escoceses, es profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid. Ha vivido en Inglaterra, Francia, Portugal, Chile, España, donde reside desde el 93. Es licenciado en Filología Clásica de la Universidad de Oxford, es magíster en Letras Hispanas de la Universidad Católica de Chile, es doctor en Filología Hispana, ha publicado los libros de poesía Five Love Songs en el 99, Tratados sobre los buitres en el 2002, Canciones bajo el muérdago en 2003, Oficio de carroñero en 2006 y Salido de Madre en antología en 2010. Y muchos de sus libros de ensayo están alrededor de la poesía, de la Guerra Civil Española. Niall tiene como principales líneas de investigación la poesía chilena e hispanoamericana, la literatura y ecología y la literatura de la Guerra Civil Española. Así que es un autor que yo creo que nos va a enriquecer mucho esta conversación. Niall, yo quisiera iniciar con esta pregunta. Yo he mencionado 3 nacionalidades
Nial, ¿de dónde es? Pues no lo sé, esa tierra de nadie, ¿no? Que nació en Londres, mis padres me decían siempre que éramos escoceses y después tuve esos mis años de transhumancia, ¿no? Cuando dejé la universidad tuve o descubrí maravillado que podía vivir en cualquier lugar del mundo dando clases de inglés. Entonces ahí fui a Madrid, aprendí español, fui a París, fui a Portugal y después tuve la oportunidad de ir a Chile y viví 2 años y medio enormemente enriquecedores en Chile y después volví a Madrid. Sigo teniendo mi pasaporte británico. No sé ahora con el Brexit, no sé qué va a pasar. Es posible que tenga que nacionalizarme español, depende un poco de las negociaciones. O bien yo siempre tengo quizá con un poco de suerte, hay un nuevo referéndum en Escocia, igual puedo salir de aquí siendo escocés europeo con mi pasaporte escocés. No lo sé. Pero un poco de todas partes. Como lo decíamos tras bambalinas, Nial Beans es del mundo. Sí, del mundo y con muchos vínculos con América Latina, sin duda, sin duda. Bueno, Nial, en tu profesión, en la filología, quisiéramos preguntarte desde tu experiencia, ¿qué es el lenguaje? ¿Cómo percibes el lenguaje? ¿Cómo percibo el lenguaje? A ver, claro, yo siempre pienso que el primer día de clase aquí en Madrid los alumnos deben de sentirse muy extrañados. Aquí estamos en una clase de alumnos casi todos españoles, una clase digamos, de poesía hispanoamericana y aquí tenemos a un británico, entonces hay yo creo que yo creo que siendo cuando realmente empiezas a vivir en otra lengua, a mí me parece fascinante cómo te das cuenta de la precariedad siempre de tu supuesto dominio. La gente como habla del dominio de una lengua, pero también de la lengua adquirida, pero también de la lengua propia. Ver cómo realmente siempre estamos aprendiendo nuestras lenguas. Las lenguas, yo creo un poco en ese poema de Nicanor Parra que leíste al comienzo, ¿no? Esa necesidad de crear un nuevo diccionario, pero realmente las lenguas son seres vivos que van inventando nuevos diccionarios todos los días y en el caso, por ejemplo, del castellano, pues la lengua se está reinventando en todos los países, en todas las regiones de los distintos países hispanoparlantes del mundo. Entonces, esa idea de la lengua como algo vivo y el lenguaje poético, pues tiene, no sé si una obligación, habla de la obligación para la poesía y tal vez sea sea imprudente, ¿no? No creo que haya obligaciones, pero yo creo que sí, una de las cosas que hace la poesía es dialogar con la lengua, como un ser vivo. Y el lenguaje poético, hay la respiración del habla, como el habla en sí va nutriendo constantemente la poesía y haciendo que va evolucionando en caminos distintos en todas las partes del mundo en que se habla el idioma que sea, ¿no? Que sea español, que sea inglés, pero me imagino, por ejemplo, en el chino debe ser lo mismo, ¿no? Lo que se está escribiendo en todas partes de un país enorme um, como, um, como China. Precisamente mi siguiente pregunta iba a la relación entre el hecho lingüístico y la poesía. ¿Cómo crees que la poesía puede salir de ese hecho lingüístico? ¿Cómo puedes salir del hecho lingüístico? El hecho ¿O lingüístico, puede hacerlo? el, hombre, el sentido que la poesía trabaja con las palabras, entonces incluso la poesía más visual, siempre la poesía en sí es una hechura lingüística, es una cosa hecha con la lengua, hecha con las palabras, pero yo creo que, la poesía tiene que explorar lo que es.
lo que siempre es, suele ser como la forma más condensada de la utilización de la palabra y la palabra como algo vivo. Entonces, y ahí, en ese sentido, como todos los poetas que hacen de alguna manera como el registro de su tiempo, pero un registro de los movimientos de las lenguas en su momento, pero no con afán testimonial, pero también con esa exploración de todas las posibilidades que da la palabra en cierto lugar y en cierto momento. Bueno, no con afán testimonial, pero ¿tú crees que de alguna forma la poesía sí busca el testimonio o no siempre tiene que ocurrir? Yo creo que seguramente de alguna manera la poesía siempre va a tener un valor testimonial, porque siempre nos va a llevar a cierto mundo. Entonces está ofreciendo una visión de su mundo, aunque esa no sea la intención original. Pero yo creo que una poesía que quiere, como realmente yo estoy aquí para mostrar cómo es el mundo de hoy, ver eso como una intención concreta, pues es algo que existe en muchos poetas. Pero yo creo que incluso los poetas que rechazarían por completo la idea de estar escribiendo algo testimonial, también terminan siendo testimoniales de su época y de su lugar. A mí me interesa mucho como la poesía que capaz de dialogar y expresar las problemáticas de su tiempo. Yo sí que creo que es uno de los retos importantes. Yo creo que es algo interesante en estas semanas, todo lo que se ha escrito ya sobre este coronavirus, la cantidad de ensayos, de artículos, de poemas, de pequeñas narraciones, de narraciones en Twitter, como de textos dramáticos. A ver, como no sé, yo creo que intento como proyectarme hacia el futuro. Sí, todo esto es una pesadilla que de alguna manera somos capaces de superar en, digamos, 7, 8 meses. Igual vemos toda esta escritura como el producto de un pequeño instante pesadillesco de nuestra existencia. Pero si realmente, como dicen algunos, esto va a transformar la forma la forma de vivir durante mucho tiempo, entonces ya estaremos al inicio de transformaciones muy importantes. Entonces, los textos de ahora, que son textos muchas veces testimoniales de esta experiencia de la cuarentena, pues ahí tendremos como la literatura cumpliendo una de sus funciones, que es eso de convertirse en testigo, ¿no? de su época, de su momento. Claro, yo pensaba un poquito la idea del testimonio, Nial, como la constitución de que pertenecemos a un lugar, de que estamos en un mundo y debemos nombrar ese mundo en el que estamos. De acuerdo a lo que tú dices de lo que está ocurriendo con la escritura en estos días, ¿tú crees que de aquí, de este confinamiento, pues a nivel mundial, va a surgir una nueva estética? Yo creo que quizás lo más importante es que nos permita ver una continuidad en lo que estamos viviendo ahora con experiencias en el pasado. No sé, yo no sé si ha salido en la prensa colombiana, pero parece que se ha convertido otra vez en un bestseller, la peste de Albert Camus, ¿no? Entonces vemos como esa experiencia con toda esa visión, esa gran alegoría del nazismo, ¿no? que hay en Camus. Pero si vamos como, ahora la gente está empezando a interesarse más en la peste negra, más por ejemplo en la llamada gripe española, todas estas enfermedades que periódicamente han sacudido la humanidad, como han diezmado poblaciones enormes y evidentemente han estado diezmando sobre todo, quizá fuera de los países más ricos del mundo, que están masacrando todos los años. No sé, no sé, yo leí estos días 400.000
muertos por malaria cada año, ¿no? Y estamos aquí hablando hasta ahora con 2000, no sé si 270 muertos de coronavirus en el mundo hasta ahora, pero 400.000 cada año, sobre todo muriendo en África. Entonces, tener una conciencia de lo que, la importancia de las enfermedades y la importancia de las enfermedades en la literatura y cómo realmente las enfermedades muchas veces como son uno de, no sé si el factor principal, pero desde luego uno de los factores principales en estas grandes transformaciones. Entonces hay como algo cíclico que va como canalizando la evolución del mundo. Claro, además de que hay otros retratos, ¿no? Como tú mencionabas, están las diferentes enfermedades, los diferentes virus, pero también está el hambre, también está la guerra, también está la desigualdad, también está el poder adquisitivo de los pueblos. Lo que creo que son muchas formas de retratar el mundo en el que vivimos. Sí. Y indiscutiblemente, pues lo que nos ocurre, algo habrá de transformar lo que se dice del mundo, ¿cierto? Bueno, Sí. yo quiero invitar a Fabián si tiene alguna pregunta en esta sección para pasar a la siguiente. Muy buenas tardes o días, no sé. Saludo a Buenos días. Charo, a Nial Beans. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Nial, pues digamos que leyendo el libro que nos enviaste, que nos compartiste para hablar el día de hoy en torno a él, me preguntaba en la última parte, tú hablas sobre la despedida poética de la lengua materna. A mí me gustaría ahorita, ya que estamos hablando en torno al lenguaje, que nos hablaras de esa despedida poética de la lengua materna, que nos contaras un poco sobre ello y a qué te refieres con esta expresión en sí misma poética, ¿no? La despedida poética de la lengua materna. Gracias. Bueno, yo creo que suena como una forma un poco solemne, pomposa de... Yo le estaba intentando reflexionar ahí como sobre ese momento en que dejé de escribir en inglés y después bueno, me puse a ensayar mis primeros poemas en castellano, que fue un momento, yo creo que es a veces como la gente siempre con el cambio de idioma, cuando cambias de residencia, cuando empiezas a vivir en otra lengua y entonces poco a poco llegas a ese momento en que estás viviendo entre dos lenguas, pierdes muchas veces toda esa, la evolución del habla. Por ejemplo, en mi caso, como me viví en el Reino Unido hasta los 22 años. Pero claro, yo no he vuelto a vivir en el Reino Unido. Yo no sé cómo ha evolucionado el habla. Entonces ahí como también yo tenía un inglés de otra época, ¿no? Para mis compañeros estaré utilizando todavía la jerga que empleaba como 20añero en los años 80, ¿no? Entonces es curioso. Entonces uno pierde una lengua y ganas una lengua ajena y nunca vas a ganarla por completo. Y sin embargo, entonces esa vivencia entre los dos idiomas siempre me ha interesado. Y sobre todo me puse a escribir poesía en español después de estuve 6 semanas en un hospital, yo creo que en el año 94, y esas 6 o 7 semanas eran semanas de un momento muy duro, en un primer momento de mi vida, y después, y sin embargo, ahí hubo esa especie de transformación, esa especie de despedida. Vale, a partir de ahora voy a intentar ser escritor en castellano. Muchas gracias, Neil. Nial Beans. Bueno, bueno, yo leo a Nial Beans como un poeta del viaje,
Y en tu libro también mencionas esto del analfabetismo cartográfico. ¿A qué te refieres con ese analfabetismo cartográfico? Tú, maestro, que eres un poeta del viaje, como lo siento y como lo leo en tu libro. Es que, Yo, bueno, yo creo que hablé del analfabetismo cartográfico, también hablando un poco de la ignorancia que tenía del mundo a mis 22 años, después de criarme en el Reino Unido, educarme en el Reino Unido. Ahí terminé los exámenes con dos compañeros de curso, hicimos como lo más tópico de lo que hacen los británicos: terminan la universidad, buscan el vuelo más barato al Mediterráneo y pasan 2 semanas en la playa, bebiendo mucha cerveza, quemándose en las playas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vimos una lista, había un diario donde salía cada día los vuelos de última hora. Entonces buscamos vuelos al Mediterráneo, buscamos el vuelo más barato, que era a Gerona. Entonces, genial, vamos a Italia. Entonces compramos el pasaje pensando que íbamos a Italia. Y claro, Gerona no es Gerona, es Gerona, o es Girona, si queréis, ¿no? Entonces terminamos en Cataluña. Entonces ahí como fue mi primer conocimiento de España. Pasamos 2 semanas maravillosas en Figueras, yo creo, en el Museo de Dalí, en los Pirineos, en Barcelona. También algo en la playa y sin duda mucho tomando cerveza, pero fue una experiencia maravillosa. Entonces yo volví a casa, hice mi maleta y me trasladé a vivir a España. Entonces, por el analfabetismo cartográfico mío, pues me permitió conocer España y así fue. gracias. ¿Sigues, Charles, si quieres? ¿O vamos con una ronda de poemas de Niall? Porque pues, también nosotros queremos escucharlo, escuchar su voz poética, que para nosotros nos parece muy importante. Nos habla también de esos espacios marginados, de esos personajes también que son marginados. Y nos gustaría escuchar algo de lo que has escrito, de lo que tienes escrito, publicado hasta el momento. Esperamos que vengan muchos más poemas, antipoemas. Ya hablaremos ahorita de Nicanor Parra, me imagino, ¿no, Charol? Bueno, pues no sé si quizás si os parece bien, podría leer el primer poema que escribí ahí en el hospital. Yo recuerdo que ahí en el hospital había un hombre ya mayor en silla de ruedas que escribía poesía. Entonces escribía sus poemas a las enfermeras. Se llamaba Amable. Y Amable venía y me mostraba sus poemas. Y yo tenía ahí mis libros de Nicanor Parra, de Oliverio Girondo, y le pasaba los libros y se escandalizaba. Le digo, esto no es poesía. ¿Cómo? Y ahí como fue como un poco, yo creo, el estímulo de ver como estos poemas que estaba escribiendo. Fue uno de los estímulos dentro de toda esta experiencia también, que fue durísima y curiosamente una experiencia muy bella en el hospital. Y bueno, y saqué este primer poema en español que tiene un título robado a Raúl González Tuñón, que es otro poeta cuyo libro tenía ahí en el hospital, ¿no? Entonces, el poema se titula Todos los ladrones están enamorados de Rosita y yo también. Y dice así: recuerdo que andaba a tropezones por un callejón oscuro. Zigzagueaba de sombra en sombra, dándome golpes simétricos contra uno y otro lado del callejón. Avanzaba y retrocedía por el aire esponjoso. Era como si me empujara desde dentro una fuerza diabólica que yo no conocía, o como si resbalara sobre el suelo salpicado de un matadero en desuso, o incluso como si hubiera bebido una botella y media de whisky. Llegué pronto al lugar que buscaba. Aquí me dije, vive la mujer que yo quiero, y me senté a la sombra de un gato negro que me rodeaba por ahí con malas intenciones. Enfocado por la luz de la luna llena,
El gato se empeñaba en restregarse contra mi abrigo como si yo fuese su amo. No soy tu amo, gato negro, le dije, rogándole por favor que se largara de allí. Me arañó la cara con cariño torpemente expresado antes de desaparecer detrás del muro de un cementerio cercano. La sangre empezó a deslizarse por mis mejillas y me provocaba una extraña sensación de bienestar. Me senté en el umbral del bloque de apartamentos donde vivía la mujer que yo quería, Beodo, como Propercio, Ovidio o cualquier otro poeta romano y enamorado, y entonces me puse a entonar la canción más triste de este mundo. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, canté, y yo también. Todos los cirujanos están enamorados de Rosita, y yo también. Todos los vendedores ambulantes están enamorados de Rosita, y yo también, etcétera, etcétera. Entonces, oí abrirse centenares de ventanas, y de pronto empezó a caer encima de mi cabeza una lluvia espesa de gruesas lágrimas saladas. Todas las señoritas, las solteronas, las viudas y las engañadas que vivían en el bloque de apartamentos derramaron sobre mí su infelicidad, hechizadas por mi serenata, embelesadas por mi canción rompecorazones. Clic, clic, clic sonaban sus corazones, y me percaté con cierta compasión, pero sobre todo con una gran indiferencia, de sus roncos estertores. Mi canto no es para ustedes, les dije, mirando hacia arriba, donde las persianas del apartamento de Rosita permanecían herméticamente cerradas. Ay, luna, 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 canté. La luna me alumbraba con su luz enfermiza, redonda, como un queso carcomido. Luna, 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 canté. En ese momento, la penúltima de las señoritas moribundas se puso a ulular como una poseída o quizá como la propia Sibila, y a declamar profecías disparatadas acerca de mi futuro. Hablaba, por ejemplo, del fracaso sin fin de mis anhelos y anunciaba que me moriría en el abandono, mi cadáver, carroña de los buitres. Yo, desde luego, escuchaba estas cosas con ligereza, incluso con sorna y desprecio. Pero he aquí que los escupidajos de su maldición, los insultos que llovían de esa boca, ese oráculo agonizante, se internaron en mis ojos incrédulos y corrieron un velo de ceguera sobre mis observaciones y sobre el bloque de apartamentos ante el cual me encontraba sentado. Sin embargo, y a pesar de semejantes desventuras, no desistí de cantar las melodías más trágicas de mi invención. Ay, Rosa, Rosa, Rosita, Rosita, cantaba, derritiéndome en el charco de mis lágrimas borrachas. Bueno, ese fue ese poema que escribí ahí en el hospital. Okay. Bueno, te pedimos no desistir, Niall. Es un poema de largo aliento, bellísimo, con mucha fuerza, y desde ahí se puede leer la inmersión que tú haces de los animales a los poemas. Yo quisiera que nos contaras un poquito de dónde tomas esos rasgos de los animales, por qué lo haces, cuál es la intención, si hay alguna intención. Ahí, siempre he pensado cuando a muchos escritores siempre la pregunta cuál es el primer libro clave de tu vida, ¿no? Y sacan como ese libro que les transformó la vida. Y si a mí me preguntan eso, yo diría como el libro de las aves del Reino Unido, que tuve un gran libro con bellísimos dibujos de las aves que tenía en casa desde joven. Yo tenía mis prismáticos y salía con mis papás a ver las aves y esa experiencia es que es una cosa tan básica. Uno ve la poesía de todos los tiempos. Las aves vuelan, tienen esa libertad que nosotros no tenemos, y las aves cantan, y al canto aspiramos de alguna manera los poetas. Entonces ahí como esa fascinación con las aves a mí me llegó desde muy chico. Y después en la poesía, pues no lo sé, ahí está, ahí dialogar con ese mundo
siempre me han interesado las aves más despreciadas por los seres humanos, ¿no? Los buitres, las palomas, los cuervos, Las cucarachas. sí, 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 las cucarachas también, como esos, yo creo que muchas veces las ratas, los animales que a veces que más odiamos son los animales que más se nos parecen. Porque son casi siempre los animales, especies pioneras, como nosotros, capaces de cambiar de entorno. Y nosotros, claro, los seres humanos deciden cómo construyen un pueblo, construyen una ciudad en cualquier lugar. Y aquí, pues, decía, llega la cucaracha, llega la rata, llega la paloma. Últimamente llegan las gaviotas. Aquí, no sé si en Bogotá, pero aquí en Europa, antes se buscaban las gaviotas en la costa, pero ahora las gaviotas están en todas partes. Entonces, como a mí me interesa eso, me interesa también la inteligencia y justamente las aves, esos animales que odiamos, pero son realmente los que son como nosotros, los más inteligentes también. Bueno, Nial, nosotros también encontramos cómo en tu poesía hay una ruptura entre las fronteras del verso y la prosa. ¿Cómo es, ahorita pues nos contaste que estabas escribiendo una novela, cómo es esa experiencia de escribir el poema y luego pasar a la narrativa, a la novela? ¿Sí? Que me imagino, Ay, supongo es otra experiencia, ¿no? Igualmente sí, poética, pero es cuéntanos otra sobre qué. experiencia. También yo tengo la sensación, y esto, claro, es como seguramente muy injusto decirlo, y habrá como excepciones a granel, ¿no? Pero normalmente la novela de poetas son bastante Poemas horribles. largos. Sí, bueno, hay como, a mí me parece como un alambicamiento del estilo muchas veces, no lo sé, o yo leo, digamos, yo leo muchas novelas muy malas de poetas, entonces voy escribiendo con ese pánico constante, hay como... mi mujer es dramaturga, pero no, yo no me he atrevido a mostrar nada. Llevo como casi 200 páginas escritas y no, las tengo guardadísimas porque plenamente consciente de del peligro de que sea un bodrio. Pero lo que me interesa es el placer, yo creo que la impunidad. Yo pienso como, claro, mi experiencia con la poesía, entras un poema y el poema incluso como un poema aparentemente de largo aliento, está pidiendo condensación, está pidiendo que vayas a lo fundamental. Mientras que la novela, en mi experiencia de la escritura, ¿no? La experiencia de la lectura podría ser espantosa, ¿no? Con esto, pero yo siento que tengo derecho a todo tipo de libertad. Y entonces estoy disfrutándolo. Yo creo que es la escritura que más he disfrutado en mi vida. Como yo quiero escribir sobre esto y escribo sobre esto con narices. Y puedo. Y entonces, entonces eso... intento evitar que sea como una prosa poética. Yo creo que con lo que se entiende normalmente como prosa poética, ¿no? Yo creo que la prosa tiene su ritmo, el ritmo es básico, pero no son los ritmos de la poesía, no son, y no es no el amontonamiento de imágenes, ¿no? Que hay en cierta poesía. Pero la verdad es que es enormemente gozosa mi experiencia de la escritura de esta novela. Y después te conté, ¿no? Que mi protagonista se ha puesto a escribir poesía, así que ya Bueno, soy el, sí, yo recordaba a Nicanor cuando le preguntaban sobre esa distinción, él decía que los poemas o la poesía se escribía hacia abajo y la prosa hacia los lados, ¿no? Entonces yo sí, ponía a pensar en ese ejercicio de leer tu poema en clave narrativa, ¿no? Este poema que nos presentas o este libro en clave narrativa. Y voy a sí, intentarlo con mis estudiantes de disponer los versos en forma de prosa a ver qué sucede si lo sí. leen en clave narrativa.
Voy a tomarme ese atrevimiento, maestro. Intuyo que el resultado puede ser un poco desastroso. No lo sé. No lo sé. Habría que ver. Habría que ver. El, el, um, Sí. Bueno, Charol, continúa, si quieres. Bueno, ya Fabián nos contará de su experiencia con los poemas a modo de narrativa con Nial. Bueno, Nial, tú has dicho algo muy importante que creo que nos puede introducir el siguiente tema y es, yo siento que tengo derecho a todo tipo de libertad. A mí me parece es un poco una consigna parriana. Nicanor es un poeta ineludible, no por la fama que tiene la antipoesía de irreverente y de lograr la deconstrucción del cielo y el romanticismo de las palabras, sino más bien porque en él se lee una ineludible transición del mundo y la crudeza del ser humano para relacionarse con el otro y con las otras especies. ¿Cómo llega Nicanor a tu vida? ¿Cómo influye Nicanor en tu escritura? Bueno, sin duda ha sido importantísimo para mí, Nicanor. Yo cuando fui a Chile, fui a estudiar un magíster en el 91. No sabía de la existencia de Nicanor Parra, de Violeta Parra sí, con esa canción La Carta que hemos oído al comienzo, hablando del hermano dramaturgo de Nicanor, ¿no? de Roberto. Y yo llegué a Chile y en cierto momento abrí una antología. Claro, llegué a Chile como con un complejo de charlatán. Estaba ahí para estudiar en la universidad y yo con mis conocimientos había leído algo de Neruda, había leído una novela de José Donoso, pero conocía las canciones de Víctor Jara y Quilapayún, pero realmente pensé, ¿qué pinto yo aquí? Entonces me puse a leer como un poseso, ¿no? Los primeros meses. Y en cierto momento abro una antología de poesía y ahí me encuentro con dos poemas que eran Los vicios del mundo moderno, de Nicanor, y El soliloquio del individuo. Y leí esos poemas y tuve una experiencia que nunca he tenido, nunca había tenido, nunca he vuelto a tener, de eso, como estos poemas es como si hubiesen sido escritos para mí. Entonces, como me han llegado directo, no al corazón, pero no sé, a las entrañas, ¿no? Y eso fue, entonces me puse entonces ahí fue cuando me puse a leer todo lo que encontraba de Nicanor. Fui a verlo en un recital suyo, después conseguí su teléfono, lo llamé, me invitó a su casa y ahí, sabes que se estableció una amistad. Pasé mucho tiempo en casa de Nicanor y después cuando volví, porque muchas veces no contestaba el teléfono, yo siempre como llegaba a su casa y él como, sabes que me trató siempre con una generosidad y maravillosa. Entonces siempre me sentí en casa ahí y aprendí tanto hablando con él, un sabio que había leído tanto, que sabe como tú hablas de cualquier poeta y tardé 5 o 10 segundos y ahí tendría ese poema, una especie como antología viviente en su cabeza. Yo recuerdo un día con un poco de mala leche, le pregunté sobre Dylan Thomas. Yo estaba convencido de que no no le gustaba Dylan Thomas. Y después se puso a leerme Poem in October, que es un poema larguísimo de Dylan Thomas y lo sabía de memoria. Entonces tenía como, yo creo que también es algo un poco desde mi experiencia, algo de otra época, ¿no? Seguramente es alguien como ese entrenamiento de la memoria en alguien que todo formó parte de su padre era cantante, estaba en contacto con esa tradición de la poesía popular, ¿no? Entonces esa oralidad y la capacidad de memorizar los poemas que hemos perdido, que ya nuestra capacidad de memorizar es ínfima en comparación, ¿no? con lo que eran los poetas de otros tiempos.
Entonces y me encantaba, claro, con Nicanor, el sentido del humor. Yo siempre he pensado también que los chilenos a veces tienen como una cosa que es, yo sé que es una butada, pero dice que los chilenos somos los ingleses de América del Sur. Y es el tipo de cosas de los chilenos que caen siempre muy, muy mal. Pero lo que tienen los chilenos con los británicos es esa reticencia a veces a la hora de hablar, la ironía chilena. La ironía chilena popular tiene elementos en común con lo que sería quizá la ironía de esas ingeniosas de las élites inglesas, incluso me atrevería a decir. Entonces hay como el hecho de que, por ejemplo, Nicanor Parra, que era un joven científico brillante, pues estudió en Oxford 2 años. Entonces yo creo que él también y volvió y publicó los antipoemas. Entonces algo hay. Yo creo que, por ejemplo, el poema Soliloquio del individuo lo escribió estando en Oxford. Entonces yo creo que él sintió ahí que había una especie de confluencia cultural de dos mundos completamente distintos, pero se encontraban. Se encontraban en la ironía, en cierta forma de estar ante el mundo con la palabra, ¿no? Me he desviado por completo de lo que me preguntó. No, es interesantísimo lo que nos cuentas porque además tú ya lo has venido desarrollando en otros textos y cuentas cómo esa influencia anglosajona en Parra es importante, ¿no? Sí, ahí yo estuve, bueno, otra vez, pero sí voy a desviar un poco la cosa aquí, pero es una cosa que estos vínculos con Chile, es una cosa que he estado pensando mucho en esto últimamente, como si vais algún día a Edimburgo. Edimburgo tiene uno de los jardines botánicos más impresionantes del mundo, un jardín botánico enorme donde hay mucho estudio, mucho vínculo con América Latina ahí. Entonces hay unos invernaderos maravillosos. Hay como 10 invernáculos distintos donde uno va pasando por lo que son por ejemplo, una zona de palmeras de los climas templados, después las palmeras trópicas, después un mundo de lo que será la selva amazónica, con toda la flora de la selva amazónica, después un invernáculo con las orquídeas colombianas, ecuatorianas, costarricenses, y así va. Entonces después vas a un ambiente desértico y sales de todo esto, toda esta experiencia impresionante de los invernáculos, y sales, ¿y qué es lo que ves? Ves la flor nacional de Chile, la terraza chilena, una de las grandes colecciones de flora chilena que hay en el mundo fuera de Chile, que está ahí. Pero claro, no necesita estar en el invernadero porque el clima de Edimburgo es el mismo clima del sur de Chile. Entonces, siempre una cosa que no tiene nada que ver con Nicanor, pero bueno, hay como esa confluencia que también, como yo supongo de alguna manera, como he tenido tanta vivencia muy profunda con Chile, entonces igual también intento racionalizar eso en ese sentido. Pero me preguntaba sobre Nicanor, ¿no? Sobre un poco la influencia anglosajona en Nicanor. Sí, yo creo que por un lado la capacidad de introducir la risa, la comicidad, incluso la ironía en la poesía. Y eso que realmente era... yo pienso de verdad que desde Quevedo no hubo un gran poeta cómico en la lengua, quizás hasta, digamos, Oliverio Girondo. Y después uno puede saltar de Oliverio Girondo a Nicanor Parra. Pero esa idea como la necesidad de la seriedad. Y para mí, como Nicanor tiene un poema que tiene como estribillo, la verdadera seriedad es cómica.
Y yo creo en un sentido, uno puede pensar la comicidad como se asocia a la frivolidad, pero la capacidad de reír, de reírnos del mundo, de reírnos de nosotros, es la capacidad crítica, de ver el mundo y vernos a nosotros mismos con ojos críticos. Entonces hay como esa otra faceta fundamental de la poesía, ¿no? Esa mirada crítica sobre el mundo, pues entra con Parra. Y en ese poema, la verdadera seriedad es cómica. Él dice que es la verdad de Kafka, la verdad de Cervantes, la verdad de Quevedo, la verdad de Chekhov y la verdad de Charlie Chaplin. Entonces ahí como uno ve como cinco autores que han trabajado con la comicidad, y hay una seriedad muy profunda, ¿no? en su visión crítica, irónica, humorística del mundo. Entonces eso siempre me interesó de Parra. Además, creo que en esa forma irónica de escribir hay una apuesta, Nia, ¿no te parece? Por otro tipo de lector, por salir del academicismo también, por llegar a otras instancias, por contar otros tipos de cosas. Y creo que hay una apuesta política, así Nicanor esté alejada un poco de esas consignas. Sí, ese hartazgo con la solemnidad, ¿no? Esa solemnidad que asociamos con todo lo institucional, lo institucionalizado, ¿no? Entonces esta necesidad como también tiene que ver con el aire, ¿no? Como justamente en esas instituciones, con esa solemnidad, esos lugares que nos asfixian, ¿no? Es que llegamos aquí, por esto, esa es la solemnidad que limita la capacidad espontánea del ser humano. Entonces, salir de ahí efectivamente es otra forma de respirar y otra forma de comunicarse con el lector. Nicanor tiene un pequeño poema, una pequeña poética que se llama La montaña rusa, que dice, durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suben si les parece, claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. Entonces, esa idea del tonto solemne, ¿no? Y después él dice que tonto solemne, hablo de todo, tontos solemnes de derecha, pero también de la izquierda, ¿no? No es una cuestión política, ¿no? Es esa solemnidad asfixiante, mortífera, de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, salir de ahí, nuevas formas de comunicación de la poesía, sin duda. Claro, bellísimo. Yo quisiera que tú nos contaras un poco sobre esta forma de hacer poesía. De los artefactos, ¿no? Los artefactos. Claro, este es un libro que publica Nicanor en el año 72, que es un libro que no es un libro, ¿no? Que es una caja de tarjetas postales. Y entonces, por un lado, tiene como en todas las tarjetas postales, el lugar donde escribir el mensajito, el lugar donde escribir la dirección y el lugar donde poner tu estampilla, ¿no? Y después, al otro lado, ahí está como el breve texto de Parra y una ilustración, muchas veces juguetona. Curiosamente, como Parra no tuvo nada que ver con la parte visual de este proyecto. Lo que él hizo fue enviar sus textos a un artista y el artista lo montó todo, pero sin diálogo. Entonces, después se publican los artefactos y pensamos, la idea de la tarjeta postal seguramente es de Parra, pero en la práctica, como lo que estas ilustraciones, no hubo contacto. Después el artista se puso a lo suyo, después se entregó. En un primer momento iba a llamarse como WC Poems. Pues Parra decía como que había estado en Estados Unidos, es decir, la creatividad de los grafitis en las paredes de los baños le habían parecido maravilloso. Y tenía algo de eso, algo del
de ese tipo de impacto que se buscaba con la publicidad y bueno, y también, en fin. Pero es algo que después él sigue de manera muy consciente, va a ir trabajando con las formas visuales. Él publica otra caja de tarjetas postales en el año 83, en plena dictadura, que se llama Chistes para desorientar a la policía. Y la policía, la palabra está tachada y se pone poesía, ¿no? Y ahí sí que él pide como a 7, 8 artistas distintos que pongan sus dibujos. Y después al final hace lo que llaman sus artefactos visuales, que entonces hay que va exponiendo en muchos lugares, en Chile, también en España, también en Estados Unidos, por ejemplo, algo así como Naturaleza muerta sería el título, y tienes un tomate con un clavo metido dentro. Y a mí siempre me ha gustado eso, naturaleza muerta, porque en la exposición el tomate se va lentamente pudriendo. Pero, ¿qué más? Una botella vacía de Coca-Cola, y el título, que es la única intervención del poeta, es mensaje en una botella, ¿no? Una botella de Coca-Cola, mensaje en una botella. No sé si es igual puede que sea una botella llena, no lo sé, pero entonces hay como un juego con lo visual. Y después también, por ejemplo, hace toda una serie de poemas utilizando esas bandejitas que se utilizan para vender los pasteles. Entonces él inventa un personaje que es lo que él dice, se llama un corazón con patas, en forma de corazón, que tiene dos brazos, dos patas, y lo llama al comienzo como el hablante lírico. Y después lo cambia y dice, no, este es Mr. Nadie, o no sé si es Mr. Nadie, o Mr. Nobody, o el señor Nadie, no sé, en fin. Y siempre como, entonces ahí tienes... tengo algunos aquí que me regaló Nicanor, que uno, por ejemplo, que dice, hagas lo que hagas, te arrepentirás. Entonces ahí como vas señalando el corazoncito con patas, vas señalando el brazo, hagas lo que hagas, el lema. O bien dice, Yankee, go home and take me with you, ¿no? O dice, bueno, en fin, ahí tienen muchos, entonces los artefactos visuales. Recuerdo uno que tú me regalaste, de la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Sí, ahí sí, sí. Con el pueblo en la bandera, ¿no? Sí, muy reverente, Nicanor. Bueno, si tú quisieras regalarnos de pronto un poema para los oyentes de Poetas en Vela, un poema que a ti te parezca, no voy a decir emblemático, no es una palabra para Nicanor, pero que puedas compartirnos este día, Nial. Pero un poema de Nicanor. ¿Un poema de Nicanor o un poema de...? O un poema de pronto que tú le hayas escrito a Nicanor o que tú sientas influencia. No sé si influencia. Ok, vamos cerrando. A ver, no sé si poema como... lo que... perdona, aquí no sé qué hacer. A ver, es que creo como un poema como, que ha escrito para Nicanor. También, curiosamente, por ejemplo, yo veo lo que escribo y pienso que tiene más que ver con otros poetas chilenos. Por ejemplo, hay como Gonzalo Millán a veces que tengo más que ver con Nicanor, quizás como pero podría leer un poema. ¿Leo cualquier poema? ¿Sí? Vale. Sí. Entonces, voy a leer... mira, voy a leer como el último poema que he escrito, ¿vale? Que es de este personaje de mi novela, que es un personaje chileno, ¿vale? Un personaje chileno que tiene que salir al exilio con su madre, y su madre se casa con un inglés. Entonces tiene que adaptarse a vivir en Inglaterra. Y la idea es que su padrastro es poeta y es amigo de Allen Ginsberg. Entonces con eso ya tengo lo necesario. Y se llama El Olmo Llorón. Y el poema dice: bajo el olmo llorón
hay tierra agostada. Bajo el olmo llorón se vive en penumbra. Afuera hay flores, rododendros, césped. Ni un rayo traspasa este áspero entramado de ramas. Dentro del olmo, el que manda soy yo. He montado mi trono, decretado leyes. A este lo mato. A este le meto picán a los testículos. Bajo el olmo llorón se habla castellano. Mi amigo Carl contó una historia en inglés. Lo expulsé del olmo a combos y patadas. El poeta barbudo, amigo de mi padrastro, pidió permiso para ver el olmo. Mandé silencio. Fumó marihuana y cantó un poema de William Blake. Bajo el olmo llorón se habla castellano o el inglés de William Blake. Sentado en mi trono, ni un rayo de sol me ilumina. Canto al tiger burning bright in the shadows of the night. Es el himno nacional de mi feudo. Tiger, tiger burning bright in the shadows of the night. What immortal hand and eye has framed thy fearful symmetry? Eso. Bueno, esto como un intento, así cantaba Allen Ginsberg, el poema de William Blake. Es maravilloso su forma de cantar ese poema. Bueno, en fin, ahí está. No, maravilloso, Nial, poder tener esa primicia de la novela que esperamos leer, que esperamos nos llegue a Colombia. Bueno, para ir terminando la entrevista, Niel, quisiéramos, bueno, ya nos has contado que tu poesía persigue un poco esa pasión de la infancia, de los pájaros, pero ¿hay alguna otra intención allí? ¿Alguna otra intención con las aves, los animales o en el hecho de escribir? Sí. Un poco más en el hecho de escribir. El hecho de escribir, no sé, yo siempre he pensado que uno escribe desde la carencia, pero hay como 1000 tipos de carencia y siempre he pensado como esta escritora francesa Colette, que no he visto la película, pero ahora como mucha gente ha estado hablando de Colette porque hay una película que no sé cómo se llama la actriz, Keira Knightley o no sé cómo se llama, en fin, pero ella decía como nadie escribe sobre el amor cuando está haciendo el amor. Siempre escribimos desde la carencia, desde la ausencia, desde la frustración. Y yo supongo que de ahí, y tengo, sobre todo si yo veo todo lo que he escrito en poesía, yo creo muchas veces podría, claro, este poema, y podría casi ir señalando y nombrando la carencia o la frustración o la angustia detrás de cada texto. Lo que odio es el poeta que se asocia a la poesía como un simple oficio. Hoy toca escribir mi poemita. No, yo creo que así no se escribe, así no se escribe la poesía. Bueno, yo quisiera nuevamente intervenir. Me gustaría que de pronto Nial, ya para ir cerrando nuestro programa, nos contara una anécdota que haya tenido con ese encuentro con Nicanor Parra, y además de ello, pues nos cerrara también con un poema o 2 poemas tuyos y de Nicanor. Sería muy chévere cerrar este programa con poemas de Niall Vince y de Nicanor Parra. Pues, y agradecerte también. Bueno, de Nicanor, tantas cosas, ¿no? Pero yo pienso que lo vi cuando acababa de cumplir 100 años en su casa, la casa hecha una ruina, porque ahí la familia y los amigos habían entrado y había botellas vacías por todas partes. La mujer que cuidaba la casa estaba furiosa y hay esa conversación que tuve ese día con Nicanor, cuando él decía, no hay nada peor
que tener 100 años y un día. Y los 100 años te visita la presidenta, porque el viernes anterior la presidenta Bachelet había pasado la tarde con Nicanor. Viene la familia, vienen tus amigos, beben todo lo que hay en la casa, dejan la cagada, se van y nunca vuelven más. Nunca vuelven más. Entonces, ese 100 años y un día, como, claro, después de los 100 años, 110, igual se celebran los 110, pero ¿qué es 101, 110? Entonces, esa idea que tenía de cierta como clausura allí, y un hombre completamente lúcido. Y también como desearía, quizás como si se habla de, si se trata de una anécdota, tenía ahí como en la pared una imagen del instituto donde estudió en Santiago. Tenía como 20 años, quizá era como inspector, lo que llaman el inspector del instituto, estaba ahí con una beca, y había puesto ahí el título de un poema de Gabriela Mistral, en la letra de Nicanor, como todos íbamos a ser reinas. Había puesto, y hay los 70 niños, 70 muchachos, y fue delante de nosotros, uno tras otro. Este murió en tal sitio, tal fecha. Este murió aquí. Este murió allá. Era el sobreviviente de esos 70. Ahí como esa visión del pasado, como viendo esta gran foto, una foto de, yo qué sé, de 1 metro de largo. También como esa conciencia del sobreviviente, de su generación, y con toda la lucidez, ¿no? Enfrentando sus últimos años y con el sentido del humor intacto. Un poeta maravilloso, un hombre maravilloso. Entonces, para leer a ver si busco un poema breve. Bueno, un poema breve de... Escribí un libro enteramente sobre los buitres, que se llama Tratado sobre los buitres. Y este es un poema como, después de como 30 poemas sobre buitres, sale el poema El prestigio de los pájaros. Dice: el ruiseñor que canta en las noches de Keats, la golondrina que vuelve al balcón de Becker, la alondra que se encumbra monarca del azul. Estos sí que son pájaros que valen, pájaros con prestigio que vuelan como vuelan los hombres en sus sueños y cantan como cantan los poetas. Eso dice mi mujer y me pregunta: ¿por qué pierdes el tiempo con los buitres? Y de Nicanor, porque aquí mismo no tengo el libro, entonces voy a intentar recordar un poema, un bello poema de amor que se llama Aromos. Yo no sé si en Colombia hay aromos o se dice mimosas. Yo creo que existe la mimosa, ¿no? En Colombia, ¿no? Un árbol con bellas flores redonditas, amarillas. En Chile, en Santiago, lo que yo recuerdo es el primer árbol en florecer en agosto. Al final de los inviernos de Santiago son atroces, mis recuerdos, ¿no? Y Nicanor tiene un poema que se llama Aromos, que dice: paseando hace años por una calle de aromos en flor, supe por un amigo bien informado que acababas de contraer matrimonio. Contesté que, por cierto, que yo nada tenía que ver en el asunto, pero a pesar de que nunca te amé, eso lo sabes tú mejor que yo, cada vez que florecen los aromos, imagínate tú, siento la misma cosa que sentí cuando me dispararon a boca de jarro la noticia bastante desoladora de que te habías casado con otro. Genial. Bellísimo. Y además que lo traigas por la memoria, creo que eres un sobreviviente del siglo XX, como lo hemos expresado. Fíjate, sí. Yo quería leerle un poema a Neal Beans, de un poeta colombiano nuestro
que le canta también a los gallinazos, a las aves. Entonces quería entrar en diálogo con este poema de José Manuel Arango, no sé si lo hayas leído, y tiene este poema que se llama Gallinazos, de un libro del libro Montañas. Junto a la carroña del perro, dos gallinazos como encapuchados de negro. Los espanto, su vuelo de recios aletazos hace sonar el aire como una carcajada. Te dedico ese poema también desde Colombia. Muchas gracias. Las gracias. Maravilloso. Darte las gracias por aceptar esta invitación. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte con Niall Vince en algún momento. No, pues. y esperar que sea nos podamos volver a ver aquí en Colombia, que sea un encuentro ya más presencial. O aquí en Madrid, si no. O allá en Madrid, bueno. Entonces, no sé si Charol quieras decir algo para finalizar. Niall, pues tú creo que has dicho algo muy importante, y es que odias que el poeta... espérate. Se acoja a la poesía como un simple oficio. Yo quisiera que ahondaras un poquito más en esta noción que nos das y que nos dieras una recomendación a los jóvenes poetas, y agradecer a cada seguidor de Poetas en Vela por habernos acompañado en esta entrevista, en la primera entrevista a los amigos, que ha sido muy provechosa. Agradecerte a ti, Niall, por tomarte el tiempo desde España, por acompañarnos, abrazarte, y esperamos volver a encontrarnos. Pues muchísimas gracias. Ahí, ha sido un placer. Realmente, como un comentario final entonces sobre eso. Me ha venido a la cabeza algo que decía el poeta chileno Jorge Tellier, recordando unas palabras de Emily Dickinson. Entonces tengo las palabras en traducción. Dice que no sabría definir un poema, pero sé cuando he leído un poema, porque es como si me volaran la tapa de los sesos. Esa urgencia, ¿no? Esa cosa como... esa cosa inevitable del poema. El poema tenía que salir por una necesidad que va mucho, mucho más allá del deseo de escribir un poemita, ¿no? Como el poema como una necesidad vital, ¿no? En fin. Muchas gracias, Niall. Te abrazamos. Fabián, los Poetas en Vela. Invitamos a todos a que conozcan y se acerquen un poco más a la poesía, a la literatura de Niall. Tiene un trabajo académico también muy importante, y que tengan un feliz domingo, y nos vemos el lunes en más Poetas en Vela. Un abrazo a todos. Chao, gracias. Chao. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población que el león es un sanguinario.